Hola, les voy a platicar un poquito de mi testimonio. Yo fui una niña no deseada, fui la cuarta de 5 hermanas, no me querían ni mi papá ni mis hermanas, porque ellos querían un hombre y pues no hubo hombre, era mujer. Cuando yo tenía 6 años, decide mi papá llevarme a trabajar en su negocio y bueno, empiezo a trabajar con él. A los 9 años, él me dejaba responsabilidades y sol en su negocio porque iba él a comprar la mercancía. Me imponía tareas que no podía yo hacer y llegaba y me golpeaba porque no las hacía. Me lastimaba mi autoestima. Aún todavía tengo los golpes de lo golpeada que fui. Se muere mi papá cuando yo tengo 12 años y bueno, yo pienso que los golpes se acabaron, pero resulta que me fue peor, porque mi mamá tenía a sus hijas preferidas y pues yo me enojaba con ellas y les pegaba. Me decía mi mamá que me hincara para pedirles perdón. Y bueno, yo también era muy agresiva. A los 18 años me caso. Me caso queriendo salirme de mi casa y me caso con una persona que no tenía ni papás ni hermanos. En la fiesta que hicimos de nuestra boda nos hablan de Jesús y nos dicen que podíamos empezar una hermosa vida con Jesús. Por supuesto que yo no quise. Decía esto que éramos muy jóvenes. Yo tenía 19 y mi esposo 21 cuando tuvimos a nuestra primera hija. Después, a los 4 años, tuvimos a nuestro segundo hijo. Nuestra vida se guiaba por amistades, amigos, fiestas, reuniones. Éramos muy fiesteros. Después nos íbamos a trabajar después de las fiestas, porque eso sí trabajábamos. A los 12 años ya nos queríamos divorciar. ¿Por qué? Pues porque muchas infidelidades de mi esposo y la irresponsabilidad en su hogar, ya estaba yo fastidiada de todos esos problemas. Empecé a tomar terapias pensando que por eso podría solucionar mis problemas. De personalidad sí aprendí a conocer mis emociones, pero nunca las pude controlar. Me hablaban de Dios, que Dios podía pues cambiar mi vida. Por supuesto que no lo creía. A mí se me hacía fácil que Dios me amara de la manera que decían. Si a mí nadie me había amado, también me decían que Dios podía, que era un regalo la salvación. A mí no me había regalado nadie nada, todo me había costado. Y bueno, pues seguía en que la demanda ahí. Y Dios seguía buscando mi vida en cada lugar que iba, pues me hablaban. Mi hija iba a cumplir 11 años y mi hijo 8, muy lastimados emocionalmente, porque a mí me hicieron de golpearlos y lastimar y me lastimaban mi autoestima, pues lo hice con mis hijos. Y bueno, ya estaba yo afirmando la demanda de divorcio cuando en octubre de 1984, después de tanto Dios hablar a mi vida, decido recibir a Cristo como mi Salvador. Fue maravilloso lo que Dios hizo en mi vida. Primero empecé a amar a mis hijos, empecé a ver pues lo precioso pues todo lo precioso que Dios era en mi vida, ¿verdad? Porque pues veía yo su amor, su misericordia, y me costó mucho trabajo perdonar a mi esposo. La verdad, eso fue un trabajo que Dios tuvo que hacer, pero un día Dios me enseñó que amar es una decisión y que yo tenía que amarlo. Y bueno, pues lo amé, así como era él. Trabajaba yo mucho, desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la noche, y Dios me mostró que tenía que salirme de trabajar porque me enfermaba mucho. Ganaba 1,000 pesos diarios. Y mi esposo, porque no quería que yo me saliera de trabajar, me dijo que me iba a dar 750 pesos a la quincena. Fue hermoso. Dios me enseñó a depender de Él. Me enseñó a ver cómo mis hijos podían ganarse la vida, porque los habíamos hecho unos buenos para nada. Unos juniors que tenían todo. Mis hijos recibieron a Cristo como su Salvador, terminaron sus carreras. Cuando yo me salí de trabajar empezó todo esto.
Yo me dediqué a aprender a nadar, a bordar, a andar en bicicleta, todo lo que no había hecho de niña lo hacía ahora, pero siempre hablando de Cristo, de cómo Dios podía alcanzarlos. Dios me dio el privilegio de ir a predicar el Evangelio a Veracruz. Íbamos al fin de semana y le hablábamos a la gente, daban discipulado. Mi anhelo era ser misionera. Pero Dios un día me mostró que con un esposo que no tenía a Cristo como su Salvador, pues no podía dejarlo. Un día mi pastor me mandó a que yo fuera a darle estudio de niños. Y bueno, pues yo no me gustaban los niños, pero en obediencia a él, pues yo fui y me enamoré de los niños. Pasaron muchos años y nos mencionaron que había un ministerio que podía pues prepararnos para dar los estudios de niños mejor. Y bueno, fuimos, ese ministerio se llama APEN, y que estaba en 195 países. APEN es Alianza Pro Evangelización del Niño. Entramos muchos de la iglesia a tomar esos cursos y nos quedamos fascinados de cómo era tan hermoso, cómo nos enseñaban a evangelizar a los niños, no igual que a los adultos. Y bueno, pues yo me hice amiga de la directora de educación de ese ministerio. Me invitó en el 2007 a ser instructor. Dios me llamó a ese ministerio, fue muy claro su llamado. Empecé a trabajar con ella como obrera voluntaria, pero parecía obrera de tiempo completo, porque daba cursos en todos lados donde pidieran, daba yo muchos cursos y seguía yo, hasta ahora sigo dando cursos. Es maravilloso cómo Dios cumple los anhelos de tu corazón, porque yo quería ser maestra, pero Dios me hizo maestra en su tiempo. Dios me regaló mucha gente maravillosa donde pues aprendí a depender de Dios. Dios moldeó mi vida con toda esa gente. Estoy agradecida con Dios porque mis hijos se casaron con creyentes, mis nietos viven para Cristo en escuelas cristianas. Muy agradecida estoy con Dios por cada enseñanza, por cada milagro en mi vida que Dios ha hecho, desde sanarme. Dios me ha sanado de muchas enfermedades que he tenido. Ha roto los moldes de mi generación porque mis hijos ya no me trataron como yo traté a mis padres. Yo siento que desde que me convertí, Dios me ha hecho su consentida. Una persona desechada e inútil, Dios me ha usado grandemente. Y bueno, estoy agradecida con Dios, muy agradecida. Dios restauró mi matrimonio. Tengo 47 años de casada. Me siento muy amada y querida por mi esposo. Sé que mi ministerio es mi esposo antes que APEN, pero yo sé que tengo una linda relación con mi esposo. Y este tiempo del COVID-19, pues mi esposo ora conmigo por México, por las necesidades de otros países, por la gente que está sufriendo tanto, por algunos amigos muertos de él y míos, por mis hijos. ¿Qué es mi anhelo? Mi anhelo es servir al Señor donde quiera que me lleve, donde quiera que vaya, que ya sea obediente en todo lo que Él me da y que me enseña. Estoy tan agradecida con Dios por mi vida, por todo lo que ha hecho. Yo quiero que cada rasgo de Jesús se ponga en mi vida, que toda la obediencia que Él me diga en su palabra yo lo haga. Y este es mi testimonio.